sector de la administración local de nuestra federación. Pues buenos días a todas las personas presentes y deciros que para mí hoy es un día feliz, porque hablo de las dos cosas que me gusta hablar, que es de mujer y de salud laboral. O sea que hoy pletórica. Para empezar por donde ha terminado Teresa, decir que no podemos hablar de salud si no empezamos a visualizar ciertas cosas. Tenemos obligación, especialmente en las empresas de mayor de 250 trabajadores y especialmente en toda la administración pública, de tener planes de igualdad. Y eso significa que las mujeres y los hombres tenemos que participar activamente en la negociación política. Eso significa que tenemos que estar en esas mesas generales de negociación, que tenemos que luchar por la implantación de los planes de igualdad, que dentro de los planes de igualdad un capítulo importante es supervisar, llevar, vigilar la salud laboral. Eso significa que en los comités de salud laboral tenemos que participar, como decía Teresa, las mujeres y dar nuestra visión de nuestros riesgos, de cómo percibimos la salud y de cómo podemos nosotras dar soluciones a esos riesgos. Porque no hay mejor persona para dar soluciones que aquella persona que padece o sufre los riesgos o los problemas en cualquier ámbito, en el ámbito laboral también. Teresa se ha centrado en los riesgos y en las evaluaciones de riesgos de seguridad y de higiene. Yo voy a intentar centrarme en la parte más ergonómica y psicosocial, reconociendo que son todavía los patitos feos de la salud laboral. Son las grandes desconocidas, son las que menos trabajamos. Con lo cual, si a ese desconocimiento general, que además sufren compañeros y compañeras, el meterle la perspectiva de género es como rizar el rizo. Vale, pues vamos a ver si intentamos avanzar en ese camino. Mirad, lo bueno de esta jornada es si al final conseguimos entre todas y todos ver que la salud no se limita a un periodo o a unos hechos concretos. Cuando hablamos de salud laboral casi siempre visualizamos accidentabilidad. Por lo tanto, casi siempre prevenimos seguridad. Y nos olvidamos de otros apartados importantísimos, que además suelen desencadenar más en las enfermedades profesionales, las que no se ven, las que se deterioran más la salud y las que se detectan con más dificultad. Y en el tema de las mujeres, cuando nos centramos en la salud, casi siempre visualizamos la época fértil, embarazo y lactancia. Las mujeres jóvenes, hay que cuidar la salud de las mujeres jóvenes en todos los aspectos, pero como decía Teresa, en la fertilidad. Hay que cuidar el embarazo, hay que cuidar la lactancia, pero hay que cuidar también cuando vamos haciéndonos mayores, si no hemos sido madres o no estamos en situación fértil, también estamos sufriendo los problemas que se puedan dar por una mala prevención en salud laboral. Tenemos que ver el climaterio, tenemos que ver la menopausia, porque todavía estamos en época laboral y cada vez más lo que te rondaré morena. Y claro, que con las perspectivas nos vemos con la garrota trabajando y con las consecuencias. Y eso hay que evaluar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Si a esas diferencias físicas, fisiológicas, biológicas que nos comentaba Teresa, a esa diferencia hormonal, nos vamos a una época de nuestra vida en el que las hormonas campan a sus anchas y que es verdad que todos esos descontroles nos afectan a nivel físico, fisiológico y anímico, donde los riesgos psicosociales
se incrementan, no porque se deban de incrementar, es que además de que lo sufrimos durante todo nuestro periodo laboral, todo nuestro tránsito laboral, en la época en la que nosotras estamos más vulnerables, nos pueden afectar más, porque es lógico. Y donde además las enfermedades que podemos padecer normales como personas, en el caso de las mujeres se pueden acrecentar. Por ejemplo, personas que normalmente sufren migraña, todo lo que son los problemas de riesgos psicosociales, los problemas de estrés, hacen que los dolores de cabeza, las cefaleas, las migrañas, aumenten. Si en eso lo estamos hablando además que tenemos unos problemas hormonales, en la época del climaterio, enfermedades como las migrañas, los problemas, no es una enfermedad, problemas, o como la fibromialgia, puede tener una mayor incidencia y un mayor agravamiento. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Nosotros y nosotras no somos técnicos, pero tenemos que exigir a las personas que son técnicas en salud laboral que visualicen ese tipo de diferencias y que en las evaluaciones de riesgo y en los planes de prevención se recojan. Cuando nos centramos en el tema ergonómico, hablamos de manipulación de cargas físicas, hablamos de posturas, de esfuerzos, de sobreesfuerzos, de movimientos repetitivos, de la adecuación de las herramientas y del trabajo a las personas y no de las personas al trabajo. Eso lo dice la ley de prevención. Luego viene la ley de igualdad, si no lo recuerdo. Y la ley de igualdad dice, hombre, el adaptar el trabajo a las personas, o sea, el trabajo a las personas y no las personas al trabajo, no significa adaptar solamente a los hombres. Y viene la ley de igualdad y dice, también hay que adaptar a las mujeres, y con sus diferencias. Unas altas, otras bajas, unas más fuertes, unas menos fuertes, pero eso no significa que no con discapacidad, sin ningún problema. Eso no significa que los trabajadores seamos menos válidos, no. Significa que tenemos derecho a trabajar y trabajar en buenas condiciones físicas, morales, ambientales, y que el trabajo esté adaptado. Cuando hablamos de la adecuación, por poner un ejemplo, normalmente, yo me acuerdo históricamente que cuando se hacían las evaluaciones ergonómicas, se pasaba por casi todos los colectivos, y digo que se pasaba porque no se evaluaban los colectivos, y se solía ir a la visualización de datos, de pantalla de visualización de datos, que eran los ordenadores. Y entonces ahí sí había protocolos y había además un montón de guías, y mirábamos las pantallas, mirábamos las mesas, las sillas, los respaldos, y ya con eso parece que ya habíamos hecho toda la evaluación ergonómica. Pues no, como comentaba Teresa, es que las herramientas tienen que ser manejables. Es que los EPIs tienen que estar adaptados a mujeres y a hombres altos y a hombres bajitos, a mujeres gruesas y a mujeres delgadas. Tienen que estar adaptados. Y yo recuerdo evaluaciones primeras hechas en limpieza viaria, en limpieza de dependencias, donde decíamos que la evaluación ergonómica era coger los cepillos de barrer y las fregonas de fregar y que fueran ligeras y que los palos tuvieran distintas alturas, porque una persona alta debe de tener un palo alto y una persona bajita pues no debe de ir colgada del palo, debe de tener una herramienta adecuada. Y yo he visto a compañeras y compañeros de limpieza viaria, y me lo habréis oído otras veces, llevar unas palas que eran las palas de hierro con las que recogían las hojas de la calle. Sí. Y cuando de pronto alguien pensó que aquello era una burrada, y dijo, hombre, si es que esto pesa una burrada, vamos a quitar esas palas de hierro. Y alguien pensó, seguramente no era
alguien que tuviera conocimiento de ergonomía, pero que seguramente no había limpiado en toda su vida. Y entonces yo me acuerdo de un colectivo donde se compraron recogedores de hierro pequeñitos. Pesaban menos. Eso sí. Jodían la espalda más, pero pesaban menos. De pronto los colectivos de limpieza viaria se fueron feminizando. Y yo recuerdo compañeras que se iban a los chinos y se compraban un recogedor de plástico. Y capataces que se indignaban. Y que decían, es que eso no es una herramienta de trabajo. Dice, sí, pero es ergonómico. Pesa menos y no me tengo que agachar. Pues eso es dar soluciones ergonómicas a problemas reales. Eso es adaptar el puesto de trabajo a la persona y no la persona adaptada al recogedor pequeñito. Cuando nos vamos a los riesgos psicosociales, hablamos de ordenación del trabajo y hablamos de organización del trabajo. ¿Os suena organización del trabajo? A mí se me ha olvidado. Pecado mortal. Lo que nos recuerdan los empresarios constantemente de que la organización del trabajo es sola y exclusivamente de ellos y que nosotros y nosotras no podemos intervenir. Bueno, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, que este año, como recordábamos en uno de los comunicados, el 8 de noviembre, ya es una ley ya que hace la mayoría de edad. Y ya la podemos hacer caso. Hasta ahora no le hemos hecho mucho caso, pero ahora ya la podemos hacer caso. El 8 de noviembre ya es mayor de edad, 18 años. Y la ley de prevención nos dice que podemos participar e intervenir. Vamos, no que podemos, es que debemos en la organización del trabajo. Especialmente cuando esa organización del trabajo está mal hecha y perjudica la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Es cuando además debemos intervenir, porque si lo hacen bien, no vamos a intervenir, pero si lo hacen mal, ahí vamos a estar delegados y las delegadas para incidir en que se cambien las formas. Mirad, la ordenación del tiempo es compleja y con la reforma laboral y con estas reformas que nos están imponiendo es difícil. Pero si hay una forma de poder entrar es a través de las evaluaciones de riesgo, de las evaluaciones de riesgos psicosociales y de los comités de salud. Tenemos que incidir, es una herramienta y no la podemos dejar. El control del tiempo, la ordenación del tiempo, nos habla de horarios, nos habla de jornadas partidas, de turnicidad, de nocturnidad. Y todo eso afecta a la salud. Hay estudios de sobra, y lo sabemos, que la persona que trabaja a turnos tiene más problemas de salud que la persona que trabaja en un horario fijo y continuo. Que la persona que además de trabajar a turnos, trabaja de noche, con nocturnidad y alevosía, pues además su salud se ve más deteriorada. Si a eso hay una desregularización, en el que ayer me llegó un caso de esos de juzgado de guardia, donde a veces le cambian a una persona el turno de un día para otro. Y hoy vienes de mañana, ahora vienes de tarde, ahora vienes de... Y eso sigue ocurriendo. Y eso solamente se puede controlar a través de salud laboral, a través de informes en los que nos estemos investigando y demostrando con hechos cómo perjudica la salud, con denuncias en inspección, con control. Y no digo que sea fácil, digo que es una obligación hacerlo. Es una forma más de poder luchar. Cuando hablamos de jornadas y hablamos de doble jornada y de doble presencia, a nadie, que no es lo mismo. Doble jornada es la persona que termina en una jornada y se va a hacer otra, que cada vez tenemos más personas que se ven abocadas a salir de un trabajo e ir a otro. La doble presencia casi siempre es femenina. La doble presencia es que además de trabajar
incluso además de hacer doble jornada, luego llegan a casa y además asumen una parte mayoritaria de un trabajo no remunerado, pero que tiene consecuencias físicas para la salud. Así que cuando hablamos de precariedad en el trabajo, de jornadas partidas, de doble presencia, de doble jornada, estamos hablando casi siempre de mujeres. Y eso también hay que evaluar. Y cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales, el método que tenemos que utilizar, nos tenemos que asegurar de que viene reconocido. Mirad, el método mejor que había en el mercado laboral, para mí, el más completo, era el método INSTAS, hecho por el Instituto Valenciano y además hecho por comisiones obreras. El método INSTAS se utiliza en muchísimas empresas. Lo que pasa es que es un método, o era un método, tan completo que era un poco complejo de manejar. Y, bueno, pues había que dedicarle tiempo y ganas. Pero era un método reconocido por todo el mundo como un método chapo. Donde, además de la ergonomía y los riesgos psicosociales, reconocía y evaluaba la doble presencia, el acoso, tenía la perspectiva de género. El otro método que normalmente se utilizaba en la Comunidad de Madrid, en muchas empresas, era el del Instituto Regional de Seguridad y Higiene. Era un método más sencillo, pero carecía de esa visión de género, de desarrollar la parte del acoso laboral, de la doble presencia. Bueno, pues ambos se han puesto las pilas y INSTAS ha sacado un método hace unos meses más reducido, más manejable, y el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo ha hecho el trabajo a la inversa. Ha sacado un método que está bien, yo lo he visto, es manejable y que recoge esas carencias que antes, bueno, pues adolecía, que era que no tenía esa perspectiva de género. Con lo cual, ambos métodos son buenos y se pueden utilizar, los podemos recomendar en nuestras empresas, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es utilizarlos. Y el método lo único que va a darnos es unas pautas, una serie de preguntas, de indicadores. Por eso es tan importante que, además de la participación de los delegados y delegadas, participen los trabajadores y las trabajadoras, porque en ese método es un método activo, donde las personas que trabajan son las que tienen que decir de su puño y letra, porque es un cuestionario que tienen que rellenar de forma anónima, pero se tiene que rellenar y decir cómo ven el trabajo, cómo perciben el trabajo, las cargas, la formación, los recursos, la organización del trabajo. Y eso, el mismo método, tiene también una autoevaluación. Con lo cual no hay que inventarse nada. Lo hacen los técnicos, lo hace el servicio de prevención, con la colaboración de los delegados de prevención y con la participación de toda la plantilla. Cuando hablamos de organización de trabajo, hablamos de la autonomía, hablamos de la preparación, de la formación, hablamos de la carga laboral. Tenemos que saber si estamos muy preparados, pero hay un vacío de contenido en nuestras funciones, que eso lleva a un estado de estrés y de ansiedad también, pero también el sentido contrario. Si a un exceso de trabajo y de carga laboral tenemos pocas herramientas, poca preparación, incluso poca autonomía. Todo eso lo evaluamos a través de los riesgos psicosociales. Mirad, según el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el Instituto Nacional, dice que los riesgos psicosociales y en concreto el acoso laboral, aunque las causas del problema pueden ser de distinta naturaleza, fundamentalmente se centran en torno a aspectos relacionados con la organización del trabajo y con la
resolución y gestión de conflictos. La mayoría de los problemas, de los riesgos psicosociales con los que nos estamos encontrando, aparte de no haber hecho una evaluación previa, es que sabemos solucionar y gestionar los conflictos laborales muy mal. Las empresas lo hacen mal. El servicio de prevención lo hace mal. Y los delegados y delegadas de prevención, yo incluida, lo hacemos mal. Y eso hay que corregir. Y el sindicato mal. Y eso hay que corregir. Quiero decir, primero tenemos que detectarlo, pero a la vez también tenemos que coger y hacer un poco de autocrítica y decir, bueno, pues algo hay que cambiar. Mirad, los riesgos psicosociales pueden ser muy amplios y van desde una pequeña falta de respeto entre dos personas, que todo el mundo mira para otro lado. Uy, bueno, hoy como ha venido Marisol, la Puri y el Pepe. Y nos quedamos todos calados. Yo he llegado a tener conocimiento de un conflicto de dos personas que se estaban pegando en una empresa, a insultos y a voz en grito, un hombre y una mujer, y que no se hizo nada porque, además de compañeros de trabajo, eran marido y mujer. Y entonces, bueno, es que se están separando, esto se llevan mal. No, perdona. Esos son riesgos laborales. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el puesto de trabajo son riesgos laborales. Puede ser violencia de género. En el ámbito de trabajo, violencia laboral. Puede ser un acoso moral de alguien que se dedica a machacar a alguien permanentemente para destruirle. En el ámbito de trabajo, acoso laboral. Puede ser un acoso sexual, una agresión sexual, un chantaje sexual. En el ámbito de trabajo, acoso laboral. Puede ser discriminación, simplemente. Hay a veces que los conceptos no los manejamos del todo bien. También tenemos que aprender a manejar los conceptos. No es lo mismo, por ejemplo, una discriminación por razón de sexo que un acoso por razón de sexo. Tú puedes coger y en una prueba selectiva decir que no quieres que ninguna mujer entre en bomberos y decides poner todos los problemas oportunos para que no haya ninguna mujer que entre, y estás haciendo una discriminación por razón de sexo. Pero igualmente puedes hacer que un chaval no entre en escuelas infantiles porque tú decides, como gerente de personal o director de personal, que los chicos no están preparados para escuelas infantiles, y haces una discriminación por razón de sexo y dejas que esa persona no entre y no tenga opción de entrar en el puesto de trabajo. También hay que decir que normalmente las discriminaciones por razón de sexo las padecemos también más las mujeres que los hombres, también es una realidad. Pero el acoso por razón de sexo es cuando se nos ha colado una policía o una bombero o una conductora en la MT o en transportes, y ahora nos vamos a dedicar a machacarla a ver si se va. En el caso de un chaval, pues puede pasar igual en un colectivo muy feminizado. Incluso a lo mejor también las propias compañeras deciden que yo qué sé, porque un chico no puede ser limpiador y que nos estorba y que nos molesta. Todas esas cosas hay que visualizarlas. Todas esas cosas hay que prevenirlas. Y todas estas cosas hay que corregirlas.